Gracias, presidente. Señorías, hipnosedante es el término general para referirse al grupo de fármacos depresores del sistema nervioso central. Hablamos de benzodiazepinas, barbitúricos, antidepresivos y antihistamínicos, entre otros. A la vista de los antecedentes legislativos, donde se han presentado con esta 4 iniciativas solicitando al Gobierno lo mismo, planes para mejorar el uso de los hipnosedantes y el hecho de que las estadísticas demuestran que las campañas de prevención no obtienen los resultados deseados, cabe hacerse algunas preguntas. ¿Qué les quita el sueño a los españoles? La precariedad laboral, la dificultad para la conciliación familiar, la falta de tiempo de ocio y, en definitiva, el empobrecimiento de los españoles ocasionado por los gobiernos alternativos PP-PSOE quizás estén implicados en la dificultad para dormir. ¿Qué tipo de hipnosedantes es el más utilizado? ¿Convendría que todos los fármacos inductores del sueño, incluidos algunos antihistamínicos vendidos como hipnóticos, precisen de receta para su venta? No decimos que no sea necesario darle visibilidad al uso abusivo de hipnosedantes, pero quizás habría que hacerlo de forma más concreta y diferenciando entre los distintos grupos farmacológicos y si están prescritos o no por un médico. Caso de que estén prescritos, el abuso es más complicado y su uso estaría justificado por una patología. En el caso de los que se puedan adquirir sin receta, como los antihistamínicos, quizás habría que plantearse que sea necesaria una receta para poder comprarlo. Hasta ahora, las campañas de prevención que se hayan podido hacer no parecen ser efectivas. Los problemas que llevan al uso de estas sustancias subyacen en la población y es un tema para analizar con detalle y no de forma tan general. No creemos que pueda ser útil el planteamiento como hasta este momento se ha hecho. Amén de estas reflexiones, las iniciativas que puedan incidir en las buenas prácticas en el uso de fármacos y en la salud de la población serán bien recibidas por el Grupo Parlamentario Vox y la apoyaremos. Gracias, presidente. Señorías, como ya se desprende del propio dispositivo de esta proposición no de ley que nos presentan hoy, ustedes mismos reconocen que desde hace años la propia Organización Mundial de la Salud ya clasificó el comportamiento sexual compulsivo como un desorden de salud mental que afecta alrededor del 5% de la población adulta y que, como cualquier otra enfermedad crónica de este tipo, requiere de tratamiento. Por esta razón, no entendemos muy bien el por qué a estas alturas ustedes lo que nos solicitan hoy aquí es que se haga un estudio para ver si esa adicción al sexo realmente existe. Pues miren, ya se lo digo yo, la adicción al sexo existe. Pero lo que sí es una razón de peso para preocuparse de verdad es el inquietante aumento de conductas adictivas en relación al sexo que se está produciendo últimamente entre un rango de edades muy tempranas de nuestra población en el que hasta ahora raramente existía. Miren, a día de hoy, el 53% de los niños entre 6 y 12 años está ya visitando páginas porno. Y a la edad de 12 años, el 70% las consumen de forma frecuente. Este sí que es un problema lo suficientemente grave para que presenten ustedes una proposición no de ley. Y miren, para nosotros, en Vox, hay 2 razones fundamentales que están detrás de esta auténtica lacra que estamos padeciendo. La primera es el fácil acceso a este tipo de contenidos que tienen los niños gracias a las nuevas tecnologías, que es algo en el que se puede tomar ciertas medidas, como ya se está haciendo en Francia y en Reino Unido. Y la segunda es la escandalosa exposición a todo lo relacionado con el sexo y, sobre todo, a sus aspectos más escabrosos, con las que están bombardeando a nuestros menores como parte de esa agenda ideológica que ustedes están intentando implantar y ante la cual los niños y muchos preadolescentes no tienen ni la madurez ni las herramientas emocionales necesarias para poder asimilar. En su obsesión compulsiva por buscar el enfrentamiento constante en nuestra sociedad, el sexo se ha convertido en uno de sus ejes fundamentales. Y qué mejor que buscar a los más vulnerables, a los más indefensos, para llevar a cabo su adoctrinamiento, aunque esto pueda ocasionarles serios trastornos que posiblemente vayan a durar toda la vida. Miren, señores de la izquierda, se lo hemos dicho muchas veces,
por favor, quiten las manos de nuestros niños, quiten las manos de nuestros hijos. Su educación y formación, sobre todo en aspectos relacionados con el sexo, en aspectos tan importantes como este, pertenece única y exclusivamente a sus padres, por mucho que digan sus ministras. Y no duden ustedes que este daño, que en muchos casos va a ser irreparable, que están provocando ustedes en nuestros hijos en todo lo que se refiere a su sexualidad, con temas como sus planes de adoctrinamiento en los colegios y con sus leyes disparatadas, será lo primero que eliminaremos de raíz en cuanto lleguemos al Gobierno. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señorías, el consumo de psicofármacos es mayor en prisión a pesar de contar con una población joven, con pocas mujeres y mayores de 65 años, siendo estos últimos habituales consumidores de tranquilizantes. Si estos grupos formaran parte de la población penitenciaria en la misma proporción que lo hacen en la general, el consumo en prisión presumiblemente sería aún mucho más elevado. La privación de libertad desencadena a menudo una crisis existencial que en numerosos casos provoca una angustia psicológica considerable que precisa tratamiento. La adicción a drogas y los hábitos medicamentosos anteriores al internamiento tienen una influencia muy fuerte sobre el consumo, tanto para los somníferos como para los psicotropos. Cabe plantearse también el por qué esta iniciativa habla solo de tranquilizantes, cuando la encuesta referida destaca el uso de drogas como el alcohol, el cannabis, heroína, cocaína, metadona, anfetaminas, alucinógenos, éxtasis y otras sustancias. Se sabe que en las prisiones se trafica con fármacos, por lo que, además de la educación, sería necesario evitar que circulen libremente todo tipo de productos perniciosos para la salud de esta población, ya que el Estado es responsable de la seguridad y de la salud todo el tiempo que una persona esté privada de libertad. ¿Cómo es posible que estén a disposición de los presos todo tipo de drogas? ¿Es suficiente la dotación de funcionarios de prisiones que puedan controlar su circulación? ¿Es suficiente el número de sanitarios por cada prisión? ¿Qué hace un paciente adicto a drogas o con enfermedades psiquiátricas cuando los viernes se les da la medicación para todo el fin de semana por falta de sanitarios los fines de semana? Puede ocurrir desde la posibilidad de que se la tome toda de una vez y después haga o una abstinencia o fallezca, o que trafique para comprar drogas más fuertes. Nos parece un poco vaga la iniciativa que debatimos, pues no se plantea realidades cruciales y, aunque creemos que en esta circunstancia las campañas de prevención e información sobre tranquilizantes poco o nada van a aportar, tampoco vemos razones para negarnos. La intención, aunque poco realista, es buena, aunque sería más rentable gastar este presupuesto en aumentar la dotación de sanitarios y funcionarios de prisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Presentamos una enmienda de sustitución a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que ha sido defendida por el doctor Escardá, sobre optimización del uso de medicamentos opioides, especialmente el fentanilo. Nuestra enmienda, que ya les enunciaré al final de mi justificación, se basa en que, como ha dicho el doctor Escardá, el 27 de septiembre de 2021, señorías, 27 de septiembre de 2021, fue publicado por la Comisión Permanente de Farmacia el Plan de Optimización de la Utilización de Analgésicos Opioides en Dolor Crónico No Oncológico en el Sistema Nacional de Salud. Pues bien, en el calendario de ejecución o cronograma para los cursis se establecen una serie de hitos a alcanzar y los tiempos estimados para hacerlo. Y se clasificaron como hitos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. No voy a aburrir a sus señorías diciéndoles los de medio plazo o los de corto plazo, porque los de largo plazo, porque los de corto plazo, el plazo estimado de ejecución era inferior a 9 meses, es decir, se habría extinguido antes del 27 de abril del 2022. O sea, el plazo extinguido hace un año. Y los hitos a cumplir a corto plazo eran el más importante desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, del Grupo Parlamentario Vox,
la elaboración de un decálogo de recomendaciones para el tratamiento del dolor crónico no oncológico a nivel nacional, que, como saben ustedes, a nosotros nos preocupa muchísimo y nos parece prioritario que no haya una dispersión en cuanto a estas cosas, sino una coordinación a nivel nacional. Había también un punto 2 de revisión de condiciones de financiación de fentanilo y liberación inmediata, que, como ha dicho el doctor Escardá, es el opioide más utilizado, establecer listas de verificación, mejorar la identificación de los pacientes y, muy importante, mejorar... Perdón, señora Semilla, un poco de silencio, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Traté de imponerme un poco con la voz. Y el punto 5 era mejorar la accesibilidad a naloxona en formato intranasal. Bien, bueno, este diputado y el grupo parlamentario al que representa, el grupo parlamentario Vox, no hemos podido encontrar, señor presidente, ningún documento publicado por el Ministerio de Sanidad o el Consejo Interterritorial que acredite que se haya cumplido ninguno de los hitos mencionados y clasificados como alcanzar a corto plazo, fíjese, a corto plazo. Para nosotros, de especial interés son los puntos 1, que es el decálogo de recomendaciones, y el punto 5, la accesibilidad a la naloxona intranasal. ¿Por qué? En cuanto al primero, establecer un decálogo, pues ya la Sociedad Española Multidisciplinaria del Dolor ya ha hecho unas recomendaciones en este aspecto, las ha publicado hace más de un año en su revista, ¿no? Y en cuanto al punto 5, nos resulta inadmisible que no se haya cumplido, es decir, la facilitación de naloxona intranasal. ¿Por qué? Porque la experiencia, por ejemplo, de Nueva York, donde hay un problema terrible, el fentanilo está como contaminante cada vez más presente en las drogas que se venden en la calle, ¿no? Tanto en la heroína, la cocaína, la metafetamina o las pastillas falsificadas. Y lo que está ocasionando es un aumento exponencial de las muertes relacionadas con estas sustancias porque está contaminando. ¿Y qué sugieren estos autores? Pues una cosa que sugería el plan, administrar a estas personas, consumidores de opiáceos, que pueden estar consumiendo fentanilo, aunque no lo sepan, dar la posibilidad, por ejemplo, de tiras que detecten si en la droga hay fentanilo, o bien naloxona inyectable o intranasal que el Estado de Nueva York facilita a estas personas y que con eso se cree que se han salvado a lo mejor 220 vidas últimamente en el Estado de Nueva York. Muchas sobredosis se han revertido con el uso no especializado por el propio consumidor de naloxona inyectada e intranasal. Y esta preocupación se ha extendido también al informe europeo sobre drogas que señala, señorías, que España es uno de los 4 países europeos con mayor abuso de opioides sintéticos como el fentanilo. Por lo tanto, en conclusión, señorías, señor presidente, el no haber puesto en marcha el punto 5 del cronograma ha podido imposibilitar la reversibilidad de la sobredosis y los fallecimientos por la sobredosis y la contaminación, si se puede utilizar esta palabra, por fentanilo. En conclusión, al mismo tiempo que valoramos, fíjense, positivamente el que la Comisión Permanente de Farmacia hiciera un plan razonable en 2021, y fíjense, señorías, que valoramos positivamente que el Grupo Socialista inste al Gobierno a que lo ponga en práctica, que siga trabajando en ello, bueno, creemos que es imperativo que el Gobierno cumpla con los plazos que él mismo se ha autoimpuesto. De nada sirve un buen plan, señorías, ustedes lo saben muy bien, y el doctor Escarda también, de nada sirve un tratamiento bueno si se guarda en un cajón, pues de nada sirve un buen plan si se guarda en un cajón sine die. Por lo tanto, en nuestro punto único, instamos al Gobierno a cumplir en un plazo inferior a un mes, porque ya ha pasado un año, los hitos que se clasificaron como ejecutables a corto plazo y recogidos en este plan que antes he mencionado. Esperamos la enmienda transaccional y esperemos que estemos de acuerdo y podamos llegar a algo que yo creo que va a beneficiar a todo el mundo y que salvará muchas vidas. Muchas gracias.